vamos a recorrer algunos conceptos de inteligencia de tiempo. Inteligencia de tiempo es cuando trabajamos a hacer análisis con datos fecha. ¿Sí? Queremos ver en este caso el importe neto a lo largo del tiempo y vamos a ver qué diferentes variantes tenemos cuando trabajamos con datos de fecha. Para ello voy a partir del análisis simple, decir, quiero ver cómo está el importe neto. Y como vimos que una de las maneras de hacer gráfico de tendencia era con gráficos de barra, voy a pedirle añadir la jerarquía completa de fecha de pedido al eje. Cuando añado la jerarquía completa, el nivel más alto de la fecha, según esta jerarquía, es año. Entonces me muestra una barra para cada uno de los años. ¿Sí? Siempre que yo tengo más de un campo en un determinado eje, él me va a empezar a habilitar unos botones que tenemos aquí, que son estas flechas hacia abajo, hacia arriba, que me indican de que estoy trabajando con una jerarquía. Una jerarquía es cuando tengo varios niveles de campos. Ya hicimos un primer ejercicio de jerarquía cuando hicimos el ejemplo de las ciudades de Paraguay. Recuerdan que teníamos el país y después debajo las ciudades. Que necesitábamos esa jerarquía para entrar y que no se confundiera con las ciudades de Paraguay y otro sinónimo que existiera en otro país. De igual manera, vamos a ir conociendo qué son estos botones ahora en detalle cada uno de ellos y cómo me ayudan para una jerarquía, en este caso la jerarquía de tiempo. Haciéndole clic en cualquiera de ellas voy a pasar al siguiente nivel. Es decir, con la opción de profundidad. Cuando voy a pasar al nivel de profundidad yo tengo varias formas de bajar. Puedo hacer un bajado al siguiente nivel de la jerarquía. El siguiente nivel de la jerarquía, según el eje de año, ¿cuál es el siguiente nivel? Trimestre. Si yo bajo de manera lineal, paso a ver toda la información ya no en años, sino en trimestres. ¿Sí? Esto me permite ver cómo están los trimestres en general. Pero bajar de esta forma no me discrimina el año. Quiere decir, yo perdí... En este trimestre 1 está el trimestre 1 de los 3 años. En este trimestre 2 está el trimestre 2 de los 3 años. Puede ser que mi análisis sea ver cómo está el primer mes, el primer trimestre de todos mis años. Pero no es la única manera en la cual puedo navegar en profundidad. La flecha hacia arriba puedo volver a subir. Otra manera es expandir todo el nivel de la jerarquía, que cuando bajo de esta manera, también bajo de año a trimestre, pero notarán que bajo de una manera diferente, ya que ahora cada trimestre lleva de qué año es porción. Están ordenados de manera cronológica, tal es así que el tercer trimestre del 96, el cuarto trimestre del 96, comienza el 97, 1, 2, 3, 4, y los dos primeros trimestres del 98. ¿Me explico? ¿Se entiende la diferencia entre estos dos botones? Uno de unas flechas paralelas y otro de explorar todo el nivel de la jerarquía. ¿Sí? Excelente. Entonces, podría ir a niveles más de meses o de días, pero yo creo que también por la cantidad de datos que tenemos, esta sería una apreciación interesante. ¿Sí? Otra técnica de trabajar con cálculos es ver cómo va variando la información. Tengo aquí totales, pero también estaría bueno el análisis de cómo van fluctuando mis datos trimestre a trimestre, mes a mes, año a año. ¿Sí? Y hay algunos cálculos
que si bien yo no necesito conocer un lenguaje de fórmulas para hacerlos, y esos cálculos se llaman medidas o cálculos rápidos. Las medidas o cálculos rápidos son unas fórmulas que yo voy a hacer con un pequeño asistente y voy a poder elegir de una plantilla de fórmulas frecuentes cómo hacer un determinado cálculo. Vamos a ver el ejemplo para entenderlo mejor. En la tabla pedidos, en los tres puntitos que hay al lado de la tabla pedidos, voy a elegir nueva medida rápida. La nueva medida rápida es escribir hacer un cálculo, pero sin escribir el lenguaje de fórmulas. Cuando elijo nueva medida rápida me sale un asistente con una lista de plantillas de cálculos que se suelen hacer. Medio por categoría, varianza por categoría, valor mínimo, medida ponderada, valor filtrado. Sección de cálculos que se llama inteligencia de tiempo. ¿Qué se suele hacer en la inteligencia de tiempo? Total acumulado hasta una fecha, total trimestral, total mensual, el cambio año a año, cuánto varió este año con respecto al anterior, el cambio trimestre a trimestre, el cambio mes a mes. ¿Sí? Por ejemplo, voy a utilizar el cambio mes a mes. Cuando elijo este cálculo, él básicamente me va a pedir dos informaciones. ¿Cuál es el número que querés evaluar y en dónde está tu campo fecha? Si me decís estas dos cosas, yo te escribo la fórmula y te hago la variación mes a mes de ese número que me estás indicando. Entonces, dijo, bueno, el valor de fecha es fecha de pedido. El valor base, o lo que quiero analizar, mi valor cuantificable es mi importe neto. Cambio mes a mes, doy a aceptar. Y él me agrega una fórmula de variación del importe neto por mes, que está aquí. Y con la misma puedo empezar a trabajar para hacer cálculos. Puedo ponerle un eje de tiempo. Y voy a utilizar otro componente gráfico, que es el gráfico de cascada. Y voy a hacer el análisis de todos los trimestres. Incluso puedo ir un nivel más. ¿Qué me dice este gráfico de cascada? Me va contando las variaciones en términos de barras verdes cuando el valor sube o rojo en el caso de que baje. ¿Cómo se está comportando? Bueno, antes del trimestre 3 no tenía ventas, no tenía datos, por lo tanto tuve toda una subida de ventas. Logré un nivel que en el trimestre 4 lo superé, por lo tanto el valor fue mayor. Yo puedo ver acá, analizar los crecimientos o los decrecimientos. El trimestre 1 y el 2 con respecto al ritmo que venía fue peor. O sea, porque realmente bajé de los resultados que fui haciendo. Entonces puedo ver cuánto mejoré con respecto al periodo anterior, cuánto empeoré con respecto al periodo anterior, con colores que me son muy familiares, verde cuando estoy mejorando, rojo cuando estoy decreciendo. ¿Se entiende cómo funciona? Este análisis, como ya hemos hecho en otros ejercicios, si se combina con otros componentes de filtro, como podría ser el nombre del empleado, manejándolo como un filtro, es muy interesante ver cómo le fue el resultado a cada uno de los empleados. A ver, Robert, que estaba ahí. Bueno, Robert viene teniendo un rendimiento bastante parejo. Algunos vendedores sí tienen picos de subidas y de bajadas más pronunciadas. Y siempre termina con el valor del último periodo. Tengo un periodo base y un periodo final con el que va a seguir escribiendo la historia. Entonces, el
porcentaje